este año con una palabra que nos enfoque en nuestra esperanza eterna, que es Jesucristo. Porque quiero que entendamos algo. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios, no importa cuán buen trabajo tengamos, no importa cuán buena cuenta de ahorro tengamos, no importa cuán inteligentes seamos. Sin Dios estamos perdidos. Pero con Dios hemos sido encontrados por el buen pastor. Amén. A Él sea la gloria. Quiero que sepa que si usted enfrenta este año sin Dios, lo va a enfrentar con sus propias limitaciones. Y cuando digo sin Dios, no me refiero a la falta de creencia en que Dios existe. Hay mucha gente que cree que Dios existe y camina sin Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es una idea, Dios es una persona. Y como persona tenemos que estar en comunicación, en relación con Él, para que funcione su bendición en nuestras vidas. De lo contrario, seremos sencillamente gente religiosa, que van a la iglesia de vez en cuando, que creen que Dios existe, pero que en realidad no caminan con Dios. Sin Dios estamos llenos de limitaciones, llenos de inseguridades. Con Dios, dice su palabra allí en Filipenses 4:3, dígalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Dios yo trabajo con mi propia sabiduría y las decisiones que vaya a tomar en este año van a estar basadas en mi propia experiencia, en lo que me aprendí en los libros, en lo que me enseñó mi mamá y mi papá, en lo que me enseñaron en la escuela, en lo que aprendí con mis caídas y con mis levantadas. Básicamente, ¿qué le pasa a mí? Aleluya. Pero cuando nosotros caminamos con Dios, ya no caminamos en nuestro propio conocimiento. Caminamos en la sabiduría del que todo lo sabe. ¿Cuántos le alaban? En la sabiduría del que todo lo puede. En la sabiduría del que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y mayor bendición que esa no existe, quiero decirle. No hay nada mejor que caminar con Dios. Y necesitamos a Dios para este 2023. Quiero que sepan que los rumores que hay para este 2023 no son necesariamente los más bonitos. Lo que las noticias dicen entre las guerras y las escaseces y las inflaciones y todas esas cosas, parece que el 2023 viene gris y con pepuntes negros, como dicen por ahí. Eso significa que viene bien chivado, que viene con muchos problemas. Pero ¿sabe qué? Es una bendición cuando usted y yo sabemos que aunque el año se quiera presentar lleno de problemas y de escaseces y de necesidades, nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, que es nuestro proveedor, que es nuestra bendición, es el que nos fortalece cuando estamos en problemas y es quien nos da la victoria cuando estamos en guerra. Aleluya. Ese es el Dios en el que usted cree. ¿Es ese el Dios en el que usted cree? ¿O usted cree en un diosito de esos de los que enseñan por ahí en revista? ¿Es ese el Dios en el que usted cree? Responda. Entonces alabe a Dios, lo que al menos lo que creen es. Hay otros que están distraídos, están medio dormidos. A ver, abran sus ojos, despierten. Ese Dios todopoderoso que camina con nosotros en las buenas y en las malas, ¿es ese el Dios en el que usted cree? Yo espero que sí. Porque si usted lleva aquí un tiempito y no ha aprendido eso, es porque se me duerme. Y no porque el predicador lo duerme a la gente, sino porque usted no durmió bien o tiene que ponerse las pilas. Jesús, aunque el 2023 se presente como un año de escasez y que dicen que los alimentos van a aumentar sus precios y a bajar sus cantidades, Jesús se nos presenta como el pan de vida. Y esa es la palabra con la que el Señor
me mueve, porque durante estos próximos domingos vamos a estar hablando acerca de los yo soy de Jesús. Y dentro de esos yo soy de Jesús, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el que de mí coma, nunca más tendrá hambre. ¡Qué bendición! Saber que aunque el alimento, dicen por ahí, y ya se está viendo, el huevo que costaba bien barato hace 6 meses o un poquito más, ya está más del doble de su precio anterior. Y el pan también, y cuando usted viene a ver, todo ha subido. En estos momentos se necesitan como 300 a 500 dólares más de lo que normalmente se utilizaba en una canasta básica en comprar los alimentos de una familia. Quiero que sepa, sí, de una familia grande, pero quiero que sepa, aunque tú y yo tengamos esas predicciones que andan por ahí, qué bendición tener a un Cristo que se presenta como el pan de vida. Como el pan de vida para ti y para mí. Dice así Juan capítulo 6, del 26 al 35. Quiero leérselo para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a estar hablando. Ciertamente les aseguro a ustedes que me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello y aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron a Jesús. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. Él, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? Como que estaban ahí retando a Jesús. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, le declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Padre, esta es tu palabra. Permite, Dios, que tu revelación pueda tocar en nuestras vidas y enseñarnos algo nuevo que nos haga crecer y acercarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted lee la historia o esta conversación así, dice, bueno, ¿en qué contexto sucedió esta conversación? Quiero que entendamos que en el capítulo anterior de Juan, capítulo 6, y en los versículos anteriores, Jesús andaba haciendo milagros, enseñando a las multitudes. Había alimentado a más de 5,000 personas con unos pocos panes y unos peces. Eso es un gran milagro, ¿verdad? 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Eso no da la cuenta en ninguna parte. Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Jesús había levantado paralíticos, había sanado a leprosos, que en aquel tiempo era una enfermedad incurable. Jesús había echado fuera demonios de gente endemoniada y que no podía tener una vida normal porque estaban llenos de demonios. Después que Jesús alimentó a estas 5,000 personas y había hecho todos esos milagros, sintió la necesidad de tener su tiempo a solas, de como que desconectarse un poco de la multitud. ¿Por qué? Porque la multitud le estaba drenando, le estaba agotando. Jesús tenía un cuerpo humano completamente y por eso ya estaba cansado.
Jesús mandó a los discípulos al otro lado del lago y se apartó de la multitud y se fue a solas con Dios. Y más tarde en la noche se fue para el otro lado del lago. ¿Qué es lo que pasó? Cuando despertaron toda aquella gente que en los días anteriores habían visto los milagros de Jesús y que también el día anterior habían sido alimentados hasta llenarse, que incluso sobró comida, pues ¿qué es lo que hicieron? Vamos para atrás, hay que encontrar a Jesús de nuevo. Porque ese es el hombre que hace milagros, ese es el hombre que nos alimenta, ese es el hombre que nos bendice. Y me pregunto si no hay muchas veces en las que tú y yo actuamos así con nuestro Dios. Que le estamos siguiendo, que le estamos buscando, que estamos caminando, que venimos a la iglesia, que oramos, que hablamos con Él de vez en cuando. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos porque queremos algo de parte de Dios. Pero no necesariamente porque nos interese un acercamiento con Él. Llegó el momento en que Jesús tuvo que ponerse delante de aquella multitud y confrontarlos. Y decirle las verdades en la cara, como a veces tú y yo necesitamos escuchar estas verdades de parte de Dios. Las verdades de que lo estamos buscando con las motivaciones equivocadas. Que estamos priorizando más lo que queremos recibir de Él en vez de buscar una relación íntima con Él, en vez de creerle, confiar en Él, caminar con Él por quien Él es y no por lo que Él da. Porque hay una gran diferencia. Es verdad que Dios da muchas cosas, pero Dios es Dios. Y como Dios, aun si no nos diera nada, se merece nuestra adoración. Ahora, la pregunta es, ¿adoraríamos a Dios? ¿Seguiríamos a Dios? Si Él no nos diera todo lo que nos da, o si Él no nos prometiera todo lo que nos promete. Eso es una pregunta importante hacernos, porque nuestra relación con Dios nunca va a llegar a un nivel de madurez hasta que tú y yo comencemos a seguirle, a buscarlo, a orar, a leer su palabra, a adorarle en su casa de una manera genuina. Y porque uno quiere hacerlo, no porque uno anda buscando los beneficios de aquel que nos bendice. Jesús estaba medio cansadito ya de todo esto que estaba pasando. Y dijo, tengo que hablar con esta gente. Y eso es precisamente lo que sucede en este texto bíblico. Jesús les dice a ellos que seguían ahí detrás de Él, buscando alimento, buscando las cosas de este mundo. Ciertamente les aseguro a ustedes que me están buscando no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabájenme, pero no por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, no piensen que yo no me doy cuenta de lo que está en sus corazones. Ustedes no me andan siguiendo a mí porque yo hago las señales de Dios. Ustedes no me andan siguiendo a mí porque yo he cumplido todas las profecías que hablan del venidero Mesías. Ustedes me están siguiendo a mí solo porque tuvieron el beneficio de llenarse la panza el día anterior. Solo por eso me están siguiendo. Y qué triste que un día lleguemos a la presencia de Dios y como dice su palabra, mira, apártense de mí porque no los conozco. No los conozco. Y usted le dirá, ¿cómo es posible? Si yo iba a la iglesia, ¿cómo es posible que Dios no me conozca? Si yo le serví en la alabanza, ¿cómo es posible que Dios no me conozca? Si yo daba mi ofrenda, o usted ponga ahí cualquier otra cosa que usted quiera poner, porque quiero que sepa, un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Y a algunos que se creen muy cristianos, Dios le va a decir así, apártense de mí porque no los conozco. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que ellos le dirán, ¿cómo es posible? Si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre
Vimos milagros realizarse en tu nombre. Señor, yo hice muchísimas cosas. El Señor les dirá, no, apártense de mí, hacedores de maldad, gente mala. Porque quizás estaban detrás de Jesús o estaban en el ambiente de la fe por una cuestión de fama, por una cuestión de religiosidad, pero nunca por una búsqueda genuina de una relación honesta y profunda con Dios. Un día tendremos que dar cuenta delante de Él. Y tú y yo necesitamos ser conscientes de esta realidad. Jesús le dijo a aquella multitud, y estamos hablando de miles de gente: ustedes solamente me están siguiendo a mí por lo que reciben, pero no por quien yo soy. Y quizás ellos tuvieron un pequeño despertar. Y ahí es cuando dice la palabra que ellos dijeron, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. Como que quizás tuvieron un momento de, bueno, ¿y qué debemos hacer? Aunque me llama la atención que dice, ¿qué debemos hacer para completar las obras que Dios exige? Es como que, bueno, si realmente no quieres que te sigamos solamente por el interés de lo que tú nos das, ¿qué es lo que tenemos que hacer como para ganárnoslo? ¿O cuál es el mínimo que tenemos que hacer para recibir el máximo del beneficio? Porque cuando alguien habla de las cosas que se exigen, no está hablando de que quiere hacer todo lo que haga falta. Está hablando de quien quiere solamente hacer el mínimo para entrar. Y eso es lo que muchas veces caemos nosotros los cristianos. Sí, creemos en Dios, pero queremos limitarnos al mínimo. A ver, pastor, ¿cuántas veces debo venir a la iglesia para que me cuenten como cristiano? ¿Cuántas veces debo orar al día para que eso cuente como cristiano? ¿Cuántos capítulos de la Biblia debo leer al día para que Dios esté contento conmigo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuán larga debe estar la saya? ¿Cuán larga debe estar la camisa? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Como muchas veces la gente que no son cristianas preguntan, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos que tu iglesia pone? ¿Cuáles son las prohibiciones de tu iglesia? ¿No? La iglesia no anda necesariamente poniendo prohibiciones. La iglesia enseña lo que Cristo nos enseña, que es bueno y que es malo. Tú tienes que crecer. Tú tienes que tomar tus decisiones. Si vas a vivir con el mínimo para solamente sobrevivir espiritualmente, o tú vas a querer entrar en una relación un poco más profunda con Dios. Porque miren, lo interesante es que Jesús le responde lo sencillo que es el evangelio. Ustedes me están preguntando acerca de las exigencias de Dios. Y miren, aquí sencillito, la exigencia de Dios es que ustedes crean en mí. Jesús no les dijo ni que los 10 mandamientos o los 613 mandamientos, ni les estuvo hablando de que ir a la sinagoga todos los sábados, ni nada. No, les dijo, crean en mí. Ahora, es importante que usted y yo entendamos esto. Cuando Jesús habla de creer, no es la idea de creer que Él existe, porque eso no cambia nada, ni en tu vida, ni en tu familia, ni en nada en ti. ¿Cuánta gente no hay creyendo en Dios por ahí? Son narcotraficantes, son abusadores sexuales, que incluso se presignan antes de violar a una mujer, o que dan una gran ofrenda después que venden una tonelada de droga. Los hay. Y tú y yo tenemos que entender que esa no es la idea de lo que Dios busca. Dios busca un corazón que quiera caminar con Él en este año
creyendo y confiando en Él. Cuando tú y yo hablamos de creer en Dios, o cuando no tú y yo, cuando Jesús, cuando la Biblia habla de que creamos en Dios, está hablando de la palabra confiar en Dios. Confía en que lo que Dios te enseña te conviene. Confía en que la sabiduría de Dios está por encima de la tuya. Confía en que si Dios te dice que, no sé, que vender drogas es malo porque le hace daño a tu prójimo y se supone que tú ames a tu prójimo, entonces no lo hagas, porque debes confiar que si Dios dice que algo no nos conviene es porque nos destruye. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? De a lo cual había venido el enemigo, Satanás. Dijo, el ladrón vino ¿para qué? Matar, robar y destruir. Y si el consejo de Dios edifica y lo opuesto al consejo de Dios destruye, está en nuestras manos. ¿A quién vamos a escoger? ¿Al que da vida o al que trae muerte? ¿Al que edifica o al que destruye? ¿Al que te da o al que te roba? ¿A cuál vamos a seguir? A Cristo. A Cristo. Que así sea. Después que Jesús le dice, no, si la cuestión no es que andes enredándote la vida con exigencias, no. Escúchame, confía en mí, cree en mí, sígueme. Es así de sencillo. Solamente deja que mis enseñanzas lleguen a tu corazón y ellas mismas se van a encargar de transformarte si tú te quieres dejar. Amén. Pero mira con lo que sacaron. En Cuba le llamamos, sacan para dar una puñalada trapera. Una puñalada trapera, para enseñarles sobre el diccionario cubano. La puñalada trapera es cuando alguien te da una puñalada por la espalda, o cuando alguien te traiciona con algo que tú no esperabas. Cuando alguien te dice algo o te provoca con algo que salió de la nada, ¿no? Eso es una puñalada trapera cuando es algo negativo. Miren cómo le respondieron después que Jesús les dice, solamente crean en mí. Mira la respuesta de ellos. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para que te ganes nuestra confianza? ¿Recuerdan el contexto? Esta conversación sucedió al otro día de que Jesús había alimentado, ¿cuántos? Más de 5,000 personas. Jesús había sanado paralíticos. Jesús había estado sanando leprosos. Jesús había estado liberando de demonios a gente que estaba cautiva en ese nivel de miseria. Y miren con lo que viene. ¿Cuáles son las señales que vas a hacer para que entonces nosotros podamos creer en ti? Le dijeron, dice, nuestros antepasados comieron del maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro, dijo Jesús, que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que le da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan del cielo es el que baja del cielo y da vida al mundo. Amén. Señor, le pidieron, ese es el pan que queremos. Entonces, danos ese pan todos los días. En otras palabras, ¿saben lo que está pasando aquí? Jesús les dice, de una manera muy sencilla, lo que ustedes tienen que hacer es creer en mí, confiar en mí. Ellos dicen, ok, demuéstranos que tú eres alguien digno de confianza. ¿Y saben a quién le mencionaron? A Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Dios fue como usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, unos miles de años atrás. ¿Y qué es lo que había sucedido en medio del desierto? Aún en medio de la incredulidad y los cabeciduros que ellos eran. En medio del desierto Dios los alimentaba todos los días. ¿Con qué? Vamos, hay que leer la Biblia, ¿eh? Con maná. ¿Qué cosa es el maná? Pan. Es pan. El maná eran pedacitos de pan que Dios hacía llover
era un milagro, Dios hacía llover el pan del cielo. Y cuando los cabezones tenían ganas de comer carne, ¿con qué los complacía Dios? Con codornices. ¿Saben lo que son las codornices? Esos pajaritos que son muy sabrosos, los que lo han comido. Si usted lo ha comido o tiene, invíteme, porque estoy loco por comer codorniz. Y ahora en este tiempo de ayuno, invíteme para sin miedo. Cuando tenían ganas de comer carne, codorniz, Dios les permitía tener para que comieran en medio del desierto. Y le estaban diciendo a estos hombres, bueno, mira, si quieres que creamos en ti, pues haz milagros de ese tipo. Haz un milagro tan grande como el de Moisés, que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, le están dando todo el crédito a Moisés, pues llovió maná del cielo, cayó pan del cielo. Imagínense ustedes el nivel de comparación que le hicieron a Jesús. Nosotros queremos que tú nos demuestres que eres digno de nuestra fe, que eres digno de nuestra confianza, haciendo algo similar a lo de Moisés. Haz que caiga pan del cielo. Queremos que ese pan sea el que tú nos des para que podamos creer en ti. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Versículo 35. Yo soy el pan vivo. Perdón, el versículo 35 dice, yo soy el pan de vida, les declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Ellos andaban pidiendo un pan material, como muchas veces nuestro enfoque está en lo material. ¿Qué pasa con lo material? Lo material se autodestruye. Lo material se descompone. No importa si sacó el carro del dealership, el carro del 2023 lo saca mañana del dealership. Pasado mañana se puede descomponer. Ya pasado mañana tiene un valor inferior al que usted pagó por ese carro, porque comienzan a devaluarse. No importa cuán joven usted se crea hoy, no importa cuán joven se crean ustedes hoy, Ezequielito, no importa. Mañana ustedes ya van a tener barba, pelo blanco quizás o sin pelo, a saber. Los hay, ¿verdad? Los hay que de tanta sabiduría ni pelo quedó en esa cabeza. Mañana vamos a estar más viejos. Es la ley de la vida. Y un día nuestro cuerpo se decae al punto en que morimos. Y tristemente, la inmensa mayoría de las personas siguen enfocados en lo material, en lo que les da placer, en el dinero, en las cosas de este mundo. Como aquellos también estaban interesados en señales temporales que les demostrara poder por un momento, pero que al día siguiente se les iba a olvidar. Estos hombres, estas mujeres habían sido testigos de los milagros de Jesús. Al día siguiente ya se les había olvidado. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ustedes siguen con una mentalidad limitada. No comience este año con ese tipo de mentalidad, con esa mentalidad de la multitud, que lo que le interesa son las cosas materiales, que lo que le interesa es solamente lo temporal. Comience a ver las cosas con la perspectiva de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo les dice? No sigan preocupados por las cosas a ese nivel, con las cosas temporales que se van a destruir, que se van a acabar. Comiencen a preocuparse y a trabajar por lo que permanece, por lo eterno. Ustedes están pidiendo un pan que hoy les va a llenar la barriga y mañana ya van a tener hambre. Miren, yo soy
el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, le dijo Jesús. Yo soy más que el maná de Moisés. Yo soy más que las codornices. Yo soy más que un milagro de sanidad. Yo soy más que una provisión financiera. Yo soy más que un trabajo nuevo. Yo soy más que una casa nueva. Yo soy más que cualquier cosa que tú puedas querer en esta tierra, porque todo eso se va a destruir, pero yo permanezco para siempre, dice Jesús. Él es el pan de vida. Él es lo que realmente necesitamos. Y en este año nuestras oraciones pueden ser similares. Señor, yo te voy a seguir. Yo de hecho te quiero seguir. Yo te quiero agradar. Yo te voy a ofrendar. Yo voy a servirte. Pero Señor, ¿qué tal si tú me haces este milagro? ¿Qué tal si tú me demuestras que tú eres poderoso? ¿Qué tal si tú me sanas a la suegra o te la llevas? ¿Qué tal si tú haces un milagro en mi vida? ¿Qué tal si tú me abres una nueva puerta? ¿Qué tal si tú me bendices de esta manera o me bendices de otra forma? Y entonces yo podré seguirte. ¿Qué tal, Señor? Suelte la suegra ya, Que gracias a Dios por la suegra, ¿verdad? Sin suegra no habría esposa, ¿verdad? O esposa. Ustedes con cualquier cosa se me distraen. Concéntrense. Estamos comenzando este año. Y a veces quizás usted no lo pide de esa manera. A veces quizás usted no confronta a Dios de esa manera. Pero ¿sabe qué? Su comportamiento demuestra que es exactamente así su relación con Dios. Te sirvo, Señor, pero déjame priorizar este trabajito. Te quiero servir, Señor. Yo quiero ir a tu casa, Señor, pero déjame primero hacer esto otro. Oh sí, Señor, yo sí te voy a ofrendar, pero ayúdame a hacer un poquito más de dinero para poder ofrendarte. ¿Y sabes lo que pasa por lo general? Que somos más generosos cuando teníamos menos, que cuando entonces Dios nos bendice y tenemos más. Cuando tenemos más, gastamos más y somos menos generosos con aquel que nos ha dado, con aquel que nos ha bendecido. Miren, qué lindo saber que tenemos un Cristo que nos habla, que nos confronta, porque Él no quiere que sigamos caminando rumbo al mismo hoyo. Dios no quiere que sigamos comportándonos de la misma manera. Él nos dice, tú estás interesado en el pan que alimenta hoy y que ya mañana vas a tener hambre. Tú estás interesado en el agua que bebes hoy y que dentro de un rato vuelves a tener sed. Tú estás interesado en el carro que se te descompone, en los biles que hay que pagar. Tú estás interesado en muchas cosas de este mundo, pero no veo interés en ti por los asuntos que tienen que ver conmigo. ¿Vamos a comenzar este año de la misma manera? Es la pregunta. ¿Vamos a seguir priorizando lo que se destruye y vamos a seguir ignorando lo eterno? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En una ocasión, Jesús, cuando iba a comenzar su ministerio, ya se lo mencioné, ¿sabe qué? Satanás lo tentó cuando estaba en ayuno y oración por esos 40 días. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tienes hambre, resuelve el problema rápido. Y tú tienes el poder para convertir incluso estas piedras en pan. Y si tú tienes el poder para convertir las piedras en pan, ¿por qué sigues pasando hambre? Muchacho, pues conviertes el terrón en pan y ya te sacias el hambre. ¿Qué le respondió Jesús? Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Jesús le estaba diciendo al mismo Satanás, mi prioridad no va a ser el pan, que en un final
no me satisface el hambre de manera permanente. Mi prioridad va a ser la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 1:1? El verbo es Cristo, ¿verdad? El verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, Cristo es la palabra de Dios. Y si la prioridad de Cristo fue la palabra por encima del pan, y encima nos dice Cristo que Él es el pan de vida, esto me ayuda a concluir algo. Si me enfoco en Cristo, Él se va a encargar de lo secundario. Busca primero su reino, las demás cosas te serán añadidas. Busca primero la presencia de Dios. Aliméntate primero del pan de vida. Y entonces tú vas a poder contar con lo secundario, con las demás cosas. Juan capítulo 6, versículo 51 nos conecta con lo que hoy vamos a estar haciendo en relación con la Santa Cena. Nos dice la palabra en Juan 6, versículo 51: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Hoy tú y yo vamos a estar compartiendo la Santa Cena. ¿Y sabe qué? En la Santa Cena dice la palabra de Dios que Jesús tomó el pan y lo bendijo. Dio gracias a Dios por él. ¿Y qué dice su palabra? Él lo partió para compartirlo. Y dijo: este es mi cuerpo. Dígalo con fuerza. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y cuando el pan se parte no es bonito. Así tampoco quedó bonito el cuerpo de Cristo cuando fue partido por los azotes, por las espinas en su cabeza, por los látigos en su espalda y los clavos en sus manos y en sus pies. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Y con qué lo hizo? Con pan. Cristo sigue siendo el pan de vida. Dice la palabra de Dios que también tomó la copa en sus manos y bendijo el vino y dijo: esta es mi sangre, la copa de un nuevo pacto en mi sangre. ¿Para qué? Para el perdón de tus pecados. Quien no valora el perdón de los pecados no es cristiano. No cree en Cristo. Lo que Cristo hizo al ser crucificado en aquella cruz fue dar su vida para que tú tengas vida. Fue dar su sangre para que tú seas perdonado de tus pecados. Así que hoy, este nuevo día, que comienza un nuevo año, es una nueva oportunidad para que tú y yo comencemos a caminar con Él renovados en su gracia.